Bueno, entonces, a ver quién está por aquí. Voy a mirar un momentico. Por aquí, ¿quién está? Buenas tardes, Alexandra, Diana, Heiner, Michael, profesor Marcel, Marley Joana, Nicolás y doctora Vivian. Pues aquí están, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Estamos aquí pues en medio de este workshop internacional virtual sobre investigación formativa y prácticas para la formación de profesores e investigadores. El recordar así brevemente que la idea de este workshop, así como todos estos términos que estos días se han puesto de moda, es tener una sesión de talleres interactiva donde podamos tener unas sesiones, digamos, presenciales o sincrónicas con nuestros investigadores y luego podamos tener unas sesiones ya, digamos, autónomas a través del panel. Que los investigadores, pues ellos nos han venido dejando algunos retos, algunas cuestiones, que son cosas que nos invitan a trabajar, a pensar y a organizar. Que el profesor Marcel Pochulú, pues él nos ha venido proponiendo, ¿cierto? O haciendo unas propuestas de enseñanza para la clase de matemáticas. Que igual los que asistimos a los talleres anteriores, a la sesión anterior, que hemos visto sus videos, que hemos visto su trabajo, entonces nos damos cuenta que esto va, o sea, trasciende el área de matemáticas, muchos de los elementos que trabajamos con él. El profesor Marcel, él es titular de la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba, en Argentina, en el profesorado de matemáticas y en la licenciatura en ciencias de la educación, y también en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, en la licenciatura en administración rural. Él es profesor de posgrado de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional de Catamarca. También es profesor de matemática y computación y licenciado en pedagogía de la matemática. Es magíster en docencia universitaria y doctor en didáctica de la matemática. Él cuenta con estancias postdoctorales en didáctica de la matemática en la Universidad de Granada, en la Universidad de Barcelona y estancia académica en Sinvesta. También él ha dirigido diferentes proyectos de investigación en educación matemática, todos ellos centrados en la formación inicial y continua de profesores, en modelación e incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ha diseñado y coordinado seminarios virtuales y presenciales sobre enseñanza de las ciencias exactas y naturales y dirige tesistas de licenciatura, maestría y doctorado en educación matemática. Nosotros pues lo hemos interactuado con él no solamente pues este año, hemos tenido la fortuna, muchos de los que estamos aquí, de conocerlo a través de sus conferencias, sus magníficas conferencias. Entonces, más allá de todas estas virtudes y todo lo que veremos ahorita del profesor Marcel, entonces nos queda por decir que es un excelente presentador, que de todas maneras tiene una forma muy fluida de hacernos llegar sus ideas y es algo que nosotros pues siempre hemos reconocido, por eso duramos persiguiéndolo como un año, hasta que por fin lo... Entonces, ¿verdad, doctor Marcel? Perdón que yo, sí, pues, ya tomo el pelo, pero de parte de nuestra Universidad Surcolombiana, nuestro rector, nuestro vicerrector de investigaciones y nuestro decano de la Facultad de Educación, muy, muy bienvenido. La Universidad Surcolombiana, que es una universidad de región, a la que ojalá quiera el destino que pronto puedas venir físicamente, pero que por ahora te mandamos desde aquí todo este calor que tenemos, que por ahorita hace 39.5 grados. Aquí 34, así que estamos más o menos. Profe, pero muchísimas gracias por esa presentación. Para mí, bueno, es un gusto estar compartiendo aquí con todo el equipo. No sé cuántos son de matemáticas, quiénes son de educación, de otras áreas.
o me lo cuenta, o usted me lo cuenta, profe, o quienes están ahí conectados me lo Pues, dicen. ellos pueden contar, casi todos son de Claro, matemáticas, son pero todos de mejor matemáticas. que cuenten, porque a mí me parece una oportunidad maravillosa cuando en un evento de estos somos poquitos. Entonces, somos entre 10 y 11 personas, total, todos podemos hablar y ojalá cuando hablemos podamos activar la cámara para vernos aquí, pues entre todos. Entonces, los invito a interactuar. ¿Quién quiere Correcto. de primeras o llamo lista? ¿Quién están? Porque no sé en qué niveles están. A ver, dice, Alexandra dice que es de ciencias naturales, apenas terminé la carrera. Fantástico, fantástico, fantástico. Porque yo les voy contando mientras ustedes me pueden contar, o en el chat, o activan cámara, o me cuentan como ustedes quieran. A mí me preocupa mucho toda la cuestión del diseño de propuestas. Yo sé que hay veces no es la preocupación general que suelen tener los profesores, pero sí es una preocupación que al menos en mi entorno es una preocupación que es genuina. Y lo que me preocupa es, hay veces, es que en matemática nosotros estamos trabajando con los estudiantes y fundamentalmente pensando que no vamos a formar matemáticos. O sea, estamos educando matemáticamente a alguien, un estudiante que posiblemente no continúe en la universidad. Entonces, tiene que recibir una matemática que le sea útil para entender el entorno cotidiano, para entender lo que pasa, y no hay veces centradas en algoritmos, en reglas, en procedimientos que solo sirven. Yo me acuerdo una de mis colegas que ella agarraba, lo decía así con mucha... Yo la definiría así, cariñosamente lo voy a definir, ortodoxa clásica, o sea, estas profesoras que le encantaba, y rápidamente los estudiantes levantaban la mano y decían, profesora, ¿y esto para qué me sirve? Y ella respondía, para probar matemáticas le sirve, así que cállese y siga usted aprendiendo esto, porque era la estructura, o sea, ¿para qué sirve? Sí, para aprobar matemáticas. Entonces es mi preocupación. Y en torno a eso quería estar contándoles. Y matemáticas se articula con muchas otras disciplinas. Bueno, en particular con ciencias naturales, muchísimo. Y a mí me interesa cuando uno está trabajando pensando, ya sea en los niveles más bajos, desde básico primaria, secundaria, y ni hablar si uno está en la universidad, que ahí uno tiene que estar pensando, ahí hasta es diferente, porque uno tiene que estar pensando, si está en una carrera universitaria, es qué matemática necesita esa carrera. No, yo le voy a dar matemáticas porque el programa dice cálculo o el programa dice álgebra, pero usted tiene que estar pensando qué álgebra, qué matemáticas ahí necesita. El resto de los profes son de matemáticas. Alexandra dice que es de ciencias naturales. Y luego, no sé, ahí Michael, Heiner, Bueno, pero si Vivian. pueden tomar el micrófono, pueden tomar, aquí hay Vivian tiene la mano levantada, Diana tiene la mano levantada, entonces pueden hacer uso de la palabra. Bueno, otra vez yo, Vivian, soy profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenida para cuando quiera estar por aquí en Colombia. Se lo voy a quitar a Martica y lo vamos a traer mejor para Pereira. Bueno, yo soy profesora del Departamento de Matemáticas. El Departamento de Matemáticas le presta servicios a las ingenierías y tecnologías, a la Facultad de Ciencias Ambientales y a Química. Tenemos un programa de licenciatura en matemáticas en el cual a veces, y digo a veces porque ha sido muy esporádico, lo que comparto con ellos, algunos cursos de didáctica de la matemática, y en los otros espacios comparto la formación de profesores que enseñan matemáticas, pero que no tienen formación en matemáticas en general, que hacen la maestría en educación en la línea didáctica de la matemática, la cual yo coordino. Entonces, digamos que estos temas y lo que usted hacía referencia ahora para nosotros es de total relevancia, inquietos por lo mismo,
porque no es el dar matemáticas por matemáticas, ni el matemáticas por la fórmula, ni el matemáticas por la ecuación, sino por la formación y por lo significativo que pueda llegar a ser para los estudiantes, sin caer pues en el simplismo de que todo lo que haga en matemática lo tengo que usar inmediatamente. Hemos tenido la posibilidad con Martica de formar alrededor de 90 profesores en nuestra línea didáctica. Fue una experiencia muy bonita. Y con los profesores, con la profe Carito que está allí, trabajamos bastante en la parte de ambiental, matemáticas para ciencias ambientales, y hemos tenido buenos acercamientos en las propuestas que tenemos pues para los estudiantes y para ese programa de administración ambiental. Entonces, por eso estamos aquí pues como con todas las expectativas y ya sabe que nos lo vamos a robar de donde Martica para acá, para Pereira. De todas maneras, yo lo traje primero. Yo sé. Bueno, yo les interactúo, comparto presentación y sobre la presentación ustedes interrumpen, cortan, preguntan. Recuerden que es muy difícil estar pensando algo cuando uno no conoce el público que va a asistir, la formación. Así que, bueno, me aventuro a compartir algunas cuestiones. Vamos a colocar... Pero vamos a colocar acá, vamos a colocar compartir todo y me voy a ir aquí. Ahí estaría viéndose la presentación, ¿verdad? Porque, vieron, cuando uno está en Meet, yo dejo de verlos a ustedes y me quedo viendo solo mi ordenador, así que no sé si... Está viendo, ¿verdad? Martica, se está viendo, ¿verdad, la presentación? Sí. Sí, yo me estoy viendo y te estoy viendo. Perfecto. Bueno, ahí vamos a hacer así un pasaje, un contexto, problemática y puntos de partida. Muy breve, no voy a repetir lo de la semana pasada, pero sí ahora algunas líneas ahí de discusión. Y luego me gustaría que pensáramos, o sea, porque acá parto de una premisa que nadie lo sabe todo, sino que todos sabemos sobre algo, y tomar así algunos criterios generales, genéricos de cosas que debería tener presente cuando diseño una tarea en matemáticas, criterios cuando voy a incluir las TIC en una tarea de matemáticas y criterios cuando quiero gestionar una clase. Y esos criterios, yo después nos vamos a escuchar y vamos a intercambiar esos criterios desde las experiencias que tenemos cada uno, desde los marcos teóricos que cada uno manejamos, y después les puedo contar de investigaciones que nosotros realizamos, cuáles son estos criterios. Y eso de todos modos está reportado y en el Padlet ahí lo he puesto cuál es el link, si uno quisiera leer o ver algo al respecto. Y bueno, si alguien quiere compartir alguna propuesta, la analizamos, reflexionamos y cerramos ahí con algunas preguntas. Bueno, propósitos de este taller. Esa imagen la pongo así con una intencionalidad, porque el propósito del taller va a estar dependiendo los conocimientos previos que nosotros tenemos en didáctica de la matemática, en el diseño de tareas, y entonces podemos estar así en diferentes etapas. A lo mejor solo si lo hacemos así, metáfora en el área de ciencias naturales y de plantas, bueno, puedo estar bueno, ya está una planta bastante desarrollada y esto es alimentar con algunas ideas más. Uno dice, yo esto ya lo manejaba, o puedo estar recién empezando y bueno, esto abrir algunas perspectivas, quedarse ahí con algunas nociones o algunas ideas. Lo que sí es cierto, o al menos me quiero quedar con algunas ideas, es vaciemos, hay veces cuando vamos a los cursos, uno dice, vaciemos la mente de viejos patrones, porque a veces nos cuesta mucho escuchar a lo mejor una propuesta que no necesariamente puede ser igual a la nuestra, ¿no? Y en ese sentido, uno debe preguntarse cómo son nuestras clases. Y acá les cuento investigaciones que nosotros realizamos en torno a cómo son nuestras clases. Y les habrá pasado a ustedes que en este tiempo de pandemia que uno pudo observar, yo soy coordinador también de la carrera del profesorado de matemática y de una carrera de administración. Entonces, miraba
tenía que presenciar todos los exámenes por protocolos del Ministerio de Educación de mi provincia. En Argentina una provincia es equivalente a un departamento en Colombia. Y, y me gusta esta tipificación que hago, así que uno puede mirar a las clases de matemáticas como así en tres grandes categorías o en tres vértices de un triángulo. Y uno tendría por un lado al formalista estructuralista, estas clases de el profesor que empieza con las definiciones, las reglas, a contarme toda la estructura de la matemática y luego van a aparecer algunas aplicaciones de ese formalismo. O si no, me voy a encontrar en el mecanicista empirista, como decía la profe Vivian, no caer en esta cuestión de práctica nada más de matemática, o estos profesores que solamente se centran hay veces en hacer solo ejercicios nada más desprotegidos del formalismo de la matemática. Y luego tenemos este contextualizado realista que estamos pensando clases cuando nos toca estar trabajando en otras disciplinas. O sea, tengo que estar pensando que si formo un ingeniero, si formo a alguien que está en el área de ciencias naturales, alguien que está desarrollando trabajo social, por ejemplo, tengo que pensarlo en para otra carrera. Y las clases nuestras se mueven a lo largo de ese triángulo, no siempre están fijas en un lugar, y obvio que van a estar miradas también más al conductismo o más al constructivismo. Uno podría hacer una tipificación de esas clases, ¿no? Entonces eso está más asociado a veces a una concepción que podamos tener más tradicional de las matemáticas o una concepción menos tradicional de las matemáticas. Y sí quiero hacer esta aclaración que lo que quiero trabajar o decir acá, en ningún momento intento hacer poner mal a alguien, decir, usted está trabajando mal, no, porque todos hemos trabajado en algún momento de una manera más formalista, estructuralista, en algún momento nos dimos cuenta que no es el modo. Cuando hemos aprendido más de didáctica de las matemáticas, nos dimos cuenta que ese no es el modo en que teníamos que estar enseñando. Creo que todos hemos hecho ese camino en algún momento. Y si les quiero contar, el camino a veces de diseño de buenas propuestas en matemáticas se ve así. O sea, no es algo que uno dice, ay, es un camino claro, recto, usted lo puede hacer, hay todo, ya está todo desarrollado. No, porque intervienen las personas, intervienen los conocimientos previos de los alumnos, los contextos, hay mucho que hay que tener presente. Lo que sí es cierto es que sí se pueden hacer cosas importantes. Y la idea de esto es, en los minutos que vamos a compartir, hay veces no nos da mucho tiempo para hacer mucho, entonces uno dice, bueno, toma una idea y haz la realidad. Ese es el mensaje. Y recordemos que no voy a entrar en estos marcos de referencia, pero como estamos pensando en investigación, en una agenda de investigación para el año 2021, entonces los marcos de referencia son los que a mí me ayudan a ver lo que está ocurriendo. Y eso no me debo desproteger de esos marcos de referencia. Y a mí me gusta esta imagen, que esta imagen me representa cómo puedo ver la realidad y depende de dónde la estoy iluminando y qué cosa estoy viendo. O sea, muchas cosas pueden ser verdades y solo estoy viendo desde qué marco de referencia me estoy posicionando o me estoy parando. Y en didáctica de la matemática tenemos muchos marcos. Miren, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes lo manejan, más que los que están en didáctica de la matemática, y quienes están recién comenzando, o quienes están en ciencias naturales, les contamos. Tenemos muchos marcos, no vamos a entrar en ninguno de ellos, sino es hacer un mapa de cuáles son estas lentes que yo puedo ver y entender las clases de matemáticas. Lo cierto es que estas lentes, ninguna de ellas me dice que yo debería ser un matemático ortodoxo. ¿A qué le llamo matemático ortodoxo? Empezar una clase desde posicionarme en, yo le cuento, como están en los libros de matemáticas hay veces, yo le cuento toda la teoría, le demuestro, le hago lemas, proposiciones y teoremas, y ahora vemos algunos ejercicios. Ninguna de ellas. Todos tienen un posicionamiento constructivista, ¿no? Entonces uno podría pensar la escuela francesa, y uno tiene a Guy Brousseau con teoría de situaciones didácticas, la ingeniería didáctica de Michel Artigue, la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Ballard. Entonces cada uno de ellos tienen un posicionamiento. Miremos, voy a tomar, en Argentina, por ejemplo, es muy clásicos en la enseñanza primaria y secundaria, teoría de situaciones. O sea, los lineamientos curriculares de Argentina se centran en teoría de situaciones. Solo repasemos
¿Qué es lo que pide teoría de situaciones? En realidad, teoría de situaciones parte de que el conocimiento emerge por una construcción con los estudiantes. Entonces debo proponer una tarea, un diseño de una tarea, que el estudiante no conoce ese contenido, pero al interactuar con nosotros, bueno, en diferentes situaciones, ¿no? De situación de acción, de formulación, de validación, en diferentes momentos ese contenido emerge. O sea, es en contra de lo que nosotros a veces nos han formado en matemáticas, que primero me dan todo el contenido y luego tengo que hacer la aplicación, por poner un ejemplo. O tenemos el socioconstructivismo de Paul Ernst, o tenemos el enfoque ontosemiótico de Juan Díaz Godino, Carl Batanero y Vicent Font, o sea, como los principales desarrolladores de estas teorías, ¿no? O tenemos etnomatemática que viene de Brasil, de Ubiratán D'Ambrosi, una línea que tiene muchos años y que en Colombia hay desarrollos al respecto. O educación matemática realista de Freudenthal, que es una línea más alemana. O educación matemática crítica de Olies Cosmos, y ustedes tienen también a Paola Valero, que trabaja en la misma línea, y muchos más. O una escuela anglosajona de resolución de problemas de Polya, Alan Schoenfeld como sus principales desarrolladores, o constructivismo radical, y así podríamos continuar, ¿no? Socioepistemología de Cantoral y todo su equipo, o epistemología genética de Miriam Ortiz Hurtado, que ahí usted es colombiana, ahí está en Bogotá, o enfoques más cognitivistas cuando estamos pensando en el nivel superior, como pensamiento matemático de Tony Wiener, la teoría de los campos conceptuales de Gerard Vergniaud, o la teoría APOS de Dubinsky, y estos puntitos suspensivos que podríamos continuar, ¿no? O sea, tenemos muchas lentes para empezar a mirar las clases de matemática y pensar esos diseños. Entonces, si pienso una... Profe Marcel, dígame. qué pena interrumpirlo por una cosita. Lo que pasa es que en su pantalla le puede dejar, cuando usted comparta, darle clic en ocultar, porque esa barrita aparece en la presentación, entonces no se ve una partecita, lo que usted escribe en la parte de abajo. Entonces, cuando usted le dé la presentación, dele simplemente esa barrita ocultar y pues no interfiere con el texto que usted tiene en su presentación en la parte de abajo. Permítame, a ver, le pongo presentación y usted me dice ¿qué le pongo? Yo le pongo toda una pantalla, por ejemplo. No, preséntela normal, profe, y se está viendo bien, sino que sale una barrita en la parte de abajo y usted también debe verla, que le dice dejar de compartir, ocultar, darle clic en ocultar, porque cuando estamos viendo nosotros en la pantalla, entonces el texto que usted tiene en la parte de abajo de la diapositiva no se ve pues una gran parte. Eso es todo. Perfecto, pero muchísimas gracias, profe. Nada, qué pena interrumpirlo porque estaba todo muy bueno. Por favor, no es ninguna interrupción. ¿Ahí está bien? ¿Así? ¿Se vería bien? Perfecto. Bien, ahí estamos. Si uno se pregunta si esto es nuevo, lo que uno se plantea, en realidad no es nada nuevo. No estoy planteando nada nuevo. No es algo que uno dice, esto lo estoy planteando de ahora, de los últimos años. Miren, traigo a colación algunos textos. Esto no es para leer. Mire, este del año 1990. Esto es Luis Santaló. Miren, era una conferencia que se desarrollaba allá en el primer Congreso Iberoamericano de Educación Matemática en Sevilla. Está en la red y está así mecanografiado, cosa que hoy en día ya no aparece más mecanografiado. Y aparecen, yo voy a tomar partecitas del texto de lo que decía Luis Santaló. Y decía, si la escuela se descuida y sigue estática o con movimiento lento en comparación a la velocidad exterior, se origina un desfase o divorcio entre la escuela y la realidad ambiental que hace que los alumnos se sientan poco atraídos por las actividades del aula. También él habla, toda esta cuestión de colores lo coloco yo porque en su texto está mecanografiado y uno lo puede encontrar en la red, en la referencia que ahí aparece a pie de la imagen. Él dice que cómo se podría cambiar esto, y él dice, bueno, habría que introducir las novedades necesarias, suprimiendo los tópicos obsoletos. Esto es tan importante porque muchas veces damos clases en matemáticas y es que a mí este contenido me lo han dado, entonces yo desarrollo ese mismo contenido con poco nivel de reflexión. Es que a mí ya me han dado. Yo cuando hice la escuela secundaria, este contenido a mí me lo dieron y entonces no estoy viendo si ese contenido es un tópico obsoleto, ¿no? Y podríamos entrar en hacernos muchos cuestionamientos en contenidos que uno dice, ¿usted se puso a pensar
por qué desarrollaron ese contenido. Si es útil en la época que nosotros estamos, porque muchos contenidos fueron desarrollados cuando yo no tenía ordenadores o computador, y entonces ahora uno dice, yo lo sigo desarrollando. Entonces no puede ser que tenga ese escaso nivel de reflexión. Aquí está lo que les contaba de ese ratoncito que estaba indicando. No es la idea de que si uno dice, uy, profe, yo lo estoy haciendo eso. Bueno, pero es normal, todos lo hemos hecho. Santaló dice, en otras épocas los programas y los libros de texto duraban siglos, mientras que en la actualidad rápidamente quedan fuera de uso y necesitan ser reemplazados por otros más acordes a las necesidades del medio. En nuestro entorno puedo ver a profesores que siguen usando los libros de texto que ellos fueron formados y consideran que son libros muy buenos, pero uno dice, pero las tareas que tienen son obsoletas, quedaron lejos en el tiempo. Entonces él dice que mientras que en la actualidad rápidamente que fuera de uso necesitan ser reemplazados por otros más acordes a las necesidades del medio. Eso es interesante cuando uno, si no diseñamos las tareas, ser precavido en lo que estamos viendo de los libros de texto. Y en los libros de texto también hay que ser precavidos que muchas veces quienes publican un libro de texto no necesariamente son personas que están en didáctica de la matemática, sino que tuvieron posibilidades editoriales. O sea, por alguna razón les publicaron el texto, pudo llegar a una editorial o el ministerio y salen y uno dice, hay que ser cuidadosos también. No porque está en el libro de texto significa que es bueno. Hoy en día puedo tener criterios, y esta es la idea de decir, criterios para decir, esta tarea que se está proponiendo no es buena. Y me paso ahora a otra lente, a principios que marca Yves Chevalard desde la teoría antropológica de lo didáctico, así como una lente para empezar a mirar. Y a mí me gusta dos de ellos. Uno de ellos, esta es la referencia ahí en Chevalard, en enseñar matemáticas en la sociedad de mañana, alegato a favor de un contraparadigma emergente. Él habla sobre, uno de los principios es el principio del monumentalismo epistemológico. Miren lo que dice, y miren si no acontece esto en las clases cuando empezamos a mirar nuestras clases de matemáticas, ¿no? Él dice, el conocimiento viene organizado en unos trozos y pedazos santificados por la tradición. Esta idea de santificados por la tradición es como a mí me lo enseñaron, vamos a seguir enseñándolo y así el resto, ¿no? Dice, cuya supuesta belleza ha sido realzada por la pátina del tiempo y que los estudiantes tienen que visitar, reverenciar, disfrutar, divertirse con él e incluso amar. Él hace la comparación con la visita a obras y monumentos, que cuando yo visito en un museo estoy obligado a ver todo porque cada obra que se colocó aquí ya fue costosa, el museo no la va a quitar, ya invirtió. Bueno, aquí pasa lo mismo dentro de matemáticas. Y este otro que es mucho más, nos llama la atención, cuando dice principio de la papelera de reciclaje. Todo conocimiento enseñado puede ser legítimamente olvidado o más concretamente ignorado tan pronto como se hayan aprobado los exámenes. Si eso pasa con nuestros estudiantes, me tengo que cuestionar qué estoy enseñando. O sea, ¿qué estoy enseñando para que esto acontece, para que ocurra esto dentro de mi curso? Que solo lo recuerden para un examen. Quiere decir que, ¿para qué sirvió esas matemáticas que estuvimos trabajando que quedaron desconectadas? Si me voy al presidente del ICMI, que es Fernando Arzarello, él dice, las matemáticas son el arte de resolver problemas, no de seguir reglas. Sin embargo, dice, muchos estudios demuestran que la idea que se tiene de las matemáticas es precisamente esta última. Se piensa que esta disciplina consiste en hacer cálculos, algunos complicados, de manera silenciosa para no desconcentrarse. Y él dice, esto no es de ninguna manera en lo que consisten las matemáticas. Entonces, esto ya lo había dicho la semana pasada, y a veces si lo unimos ahora con la inclusión de las TIC, terminamos siendo profesores de finales del siglo XX, digo, profesores de finales del siglo XX porque muchos nos hemos formado, nacimos en el siglo XX, enseñando matemáticas como en el siglo XIX, XVIII o XVII. Estoy diciendo enseñando matemáticas como en el siglo, ¿no? O sea, enseñando casi de manera tradicional, no apelando a recursos o pensando, no estoy viendo en la época que estamos viviendo a los alumnos del siglo XXI. Entonces, cuando planificamos, y acá retomo lo de las clases, porque ahora quiero después escucharlo con criterios y contarles a ustedes,
Cuando estoy planificando, diseñando una clase, lo que me quiero preocupar o me quiero preguntar y tener respuestas es, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? Verlo en ese contexto y es, ¿por qué quiero que aprendan eso? O sea, ¿por qué es necesario y debería enseñarle este contenido? No puede ser que como profesor yo no tenga nivel de reflexión para decir por qué es necesario y debo enseñar ese contenido. Eso es mirar la alfabetización matemática de mis estudiantes así, desde una vista de helicóptero, así desde arriba. Yo estoy en básico primaria, estoy en secundaria, ¿por qué es necesario y lo debo enseñar ese contenido? Pero no puede ser que la explicación sea porque usted lo va a necesitar en la universidad, porque primero tendría que ver qué va a seguir esa persona en la universidad, porque si no sigue una carrera de matemáticas, entonces no le va a servir. No puedo estar condicionando que lo que enseño solo le va a servir porque el día que usted vaya a la universidad y haga la carrera de matemáticas, le va a servir. Entonces tiene que ser de otra, y esto no significa caer en el simplismo total o el utilitarismo total de las matemáticas, sino tener una respuesta genuina. ¿Por qué usted tendría que ver este contenido? Si usted fuese ministro de Educación y está estableciendo los contenidos para su departamento, para su país, ¿por qué incorporaría esos contenidos? ¿Qué problemas resuelve? Problemas intra y extra matemáticos. ¿Qué contextos le dan sentido y significado? Pero contextos genuinos. Y acá retomamos lo de la semana pasada, que era importante para allí. Tomo otro marco teórico para mirar problemas, que es lo que plantea Claudia Alsina. Y Claudia Alsina habla que los problemas que planteamos en la clase son situaciones aparentemente realistas, al contar con las palabras y datos de uso cotidiano, pero deformados, o sea, están deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Bueno, en la semana pasada había algunos ejemplos, ahora los quitamos. Pero lo que sí es cierto que dentro de una clase uno tiene usos y abusos de los problemas en la clase de matemática. Entre esos usos son, yo puedo hacer problemas como aplicación o motivación, todos los conocemos, o sea, doy un determinado contenido, después veo la aplicación de ese contenido que habría que ver, guarda con ese modo de que estamos enseñando, o motivaciones, presento un problema, ahora no tengo las herramientas para resolverlo, bueno, trabajamos y luego después nos volvemos. Esto encuadra más en un modelo más tradicional de enseñanza. O me voy problemas para aprender contenidos nuevos, o me voy a problemas para aprender estrategias de resolución y formas de pensar matemáticas. Lo cierto es que estas clases deberíamos tener así pasado por todos ellos. No, esta es la idea de usos y no abusos, de quedarnos solamente con uno de ellos, por ejemplo, como el número 1. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, el gran problema que tenemos es enseñar de un modo distinto al que fuimos nosotros formados. Esa es la gran dificultad para una persona, porque nos han formado de una determinada manera y ahora nos dicen, no, pero usted debería enseñar de manera diferente. Entonces ahora nos vamos a pasar a criterios iniciales de diseño y ahí los quiero escuchar a ustedes, vamos a compartir allí ideas para que no me quede yo solamente hablando. Y esa idea de ese aviso importante es ver educación matemática, pegar estos criterios, no solo me parece desde solo la experiencia profesional, sino es pegar experiencia profesional y de esa experiencia profesional relacionarlo con lo que sabemos de educación matemática. Entonces, en ese sentido es que quiero que trabajemos con estos criterios. Algunas advertencias, como línea general, antes de escucharnos a todos. El diseño de buenos problemas requiere de una cuidada planificación, eso sí lo sabemos, que conviene trabajar a veces en equipos para iniciar los cambios, porque esta idea de todos sabemos sobre algo, así que entre todos nos enriquecemos, que es imprescindible resolver las consignas y hacer buenos análisis a priori. Esto lo dicen todos los marcos teóricos. ¿Por qué esto? Porque tengo que anticipar qué va a poner en juego mi estudiante, cuáles van a ser los errores y cuáles van a ser las intervenciones que yo voy a hacer, que no es marcando el error, sino intervenciones para que aprenda un estudiante. Y siempre pensar es, ¿qué quiero que aprendan mis alumnos en lugar de qué quiero enseñar mañana? Si no es cambiarme ahí el foco. Entonces, vamos a pasar a unos criterios para enunciar consignas.
Voy a partir con dos y después dejamos abierto el resto. Voy a tomar dos de un marco teórico como la competencia matemática en el marco de PISA, y este va a ser nuestro primer criterio. Utilice la matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas, ligado un poco a lo que les contaba sobre lo que plantea Claudia Alsina y demás, y plantee situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva. No debemos confundir la idea de alta demanda cognitiva, no significa, problemas difíciles para resolver. No, la idea de alta demanda cognitiva es que pongan en juego procesos los estudiantes, más que solo aplicar una regla, como dice Fernando Azzarello, o sea que no debe ser de esa manera. Esos son dos criterios que uno debería tener presente, luego después podemos compartir alguna actividad, algo al respecto. Siempre debemos recordar, lo voy a sacar de competencias PISA, es incluir situaciones de evaluación auténtica, aunque ese no es un criterio para narrar las consignas. Así que ahí tenemos dos criterios. Pero entonces, criterios 3, 4, 5, los quiero escuchar a ustedes bajo esta premisa, que nadie lo sabe todo, todos sabemos sobre algo. Así que quiero ahí escucharlos. Vamos a irnos, y acá pueden participar escribiendo, contando algo, criterios que podríamos tener presente. Vamos a hacer todo un criterios generales. Me interesa tener criterios para diseñar una consigna, criterios para incluir las nuevas tecnologías en la clase de matemática, algún criterio genérico, y algún criterio para gestionar la clase de matemática. Abierto los micrófonos, el que quiere hablar, colaborar, el que no puede, quiere escribir, escribe. Miren que me voy a sentir así que estoy en una clase de espiritismo, así donde no hay nadie conectado del otro lado y estoy intentando establecer conexión con el más allá. ¿Quién se anima a escribir o contar algún criterio a tener en cuenta? Entonces después les cuento algunos que nosotros hemos sacado en proyectos de investigación, pero ustedes me cuentan. Pueden discriminarlo así, ¿eh? Entonces, criterios para enunciar una consigna, criterios para incluir las nuevas tecnologías, criterios para gestionar una buena clase de matemática. Nadie presente. Es angustioso, uno está acá y uno siente que está solo, ¿sí o no? Entonces que hoy en día mire, se puede conectar para decir, profe, no tengo ni idea. Sí, Carolina dice que es que están pensando, que es que no nos dejas pensar, dice, estamos pensando. Sí, es eso, el silencio a veces es que uno está pensando y como el profesor no lo ve a uno pensando, cree que está por allá. Ese es el problema de la virtualidad. Profe, pues no sé si de pronto en lo último que usted mencionó sobre criterios de las TIC habría que tener en cuenta, ¿cierto? El tipo de dispositivos que tienen los estudiantes, ¿no? Hay que tener en cuenta requerimientos mínimos. Eso es algo que yo me he dado cuenta que en esta virtualidad pues impide también hacer muchas cosas porque si bien hay muchísimas herramientas para hacer diferentes actividades, pues para eso se necesita que el estudiante cuente con un tipo de dispositivo que le permita. Pero hay muchachos que solamente tienen un celular gama baja y pues usted ahí le toca esto que le estoy haciendo yo a usted, que me lo vea usted explicando algo, porque no va a poder acceder a otras herramientas. Yo creo que ese es uno que hay que tener. Perdón, que tengo un poquito de tos todavía. Y creo que eso es uno muy importante a tener en cuenta, porque si no, lo que empieza a ocurrir con lo que estamos viviendo ahora es que empiezan los muchachos a sentirse atrás porque no pueden hacer lo mismo que los demás y empiezan a abandonar las carreras. Porque si yo no tengo esto,
y no puedo hacer lo que el profesor me pide, yo cómo voy a continuar si no tengo cómo hacerlo. Yo creo que eso es un criterio importante. Y es triste porque eso empieza a ser como un corte en universidades, y entonces los muchachos que tienen desventajas económicas son los que se van a quedar por fuera, desafortunadamente. Y yo creo que eso es un criterio muy importante que hay que revisar cuando uno está haciendo un diseño de actividades. Profe Diana, comparto plenamente. Le cuento lo que pasa en nuestro entorno, cuál ha sido una de las dificultades que se tienen con la inclusión de software o de dispositivos. Ocurre que cuando el profesor incorpora un dispositivo, se olvida del objetivo matemático de la actividad y ahora cambia su objetivo y lo que quiere enseñar termina siendo algo relacionado con el software. O sea, yo incorporo GeoGebra y quedé maravillado con GeoGebra, con los deslizadores, con todo lo que se puede hacer y entonces ahora la actividad no se centra en hacer algo de matemáticas, sino se centra en aprender el recurso. Y entonces aparecen consignas de este tipo. Usando deslizadores, haga tal cosa, mueva el deslizador. Y uno dice, pero usted está enseñando matemáticas. O sea, ¿por qué ahora cambió? Y lo que está... Entonces, lo que va a decir ese estudiante cuando finalizó su clase o finalizó la sesión, va a decir, hoy aprendimos GeoGebra, y no puede ser que haya dicho, hoy aprendimos GeoGebra. Tendría que decir, hoy aprendimos algo de matemáticas. El GeoGebra termina siendo un recurso. Imaginemos que alguien nos dedicamos toda una clase a un determinado modelo que uno puede ver hasta investigaciones de esto. De los estudiantes, cómo aprenden con el modelo de calculadora Casio 82 TL y uno dice, no puede ser. Ese es un recurso. No puede ser que ahora lo que les enseño a mis estudiantes es cómo manejar teclas, usar la memoria, colocar acá, almacenar los datos. No le estoy enseñando algo de matemáticas. Así que esa es una de las cuestiones que a nosotros sí nos preocupan mucho, la idea de imprescindibilidad, que cuando yo voy a estar colocando un recurso diga, realmente es imprescindible. ¿En qué sentido es imprescindible? ¿Qué viene a aportar que yo incorpore software o que incorpore un determinado programa? Hay veces damos estadísticas, no, si no es con tal software, yo no voy a enseñar estadística, pero el software es solo un recurso. No puede ser que la clase esté centrada en ese recurso en particular, porque como usted está diciendo, Diana, no todos los estudiantes acceden a él.